¿Alguna vez has imaginado cómo una jugada audaz, oculta bajo palmeras tropicales, casi sumergió al mundo en un apocalipsis nuclear? Hoy tendrás acceso a detalles que casi nadie conoce, revelando los bastidores de una de las crisis más tensas de la Guerra Fría. Imagínate al lado de Igor Statsenko, sobrevolando Cuba bajo el sol abrasador de julio de 1962, sintiendo en carne propia el peso de una misión que parecía sacada de un cuento de aventuras medieval. Con cada curva en la selva, la tensión aumentaba, y tú estarás allí para entender lo que realmente ocurría detrás de los informes secretos. En pocos minutos, descubrirás cómo un simple vuelo de reconocimiento transformó la historia, qué errores operativos casi hicieron estallar el planeta y por qué la retórica de Khrushchev y Kennedy sigue resonando en las decisiones políticas de hoy. No pierdas la oportunidad de aprender lecciones únicas que pocos historiadores se atreven a destacar. Suscríbete ahora para no quedarte fuera de estas revelaciones exclusivas y activa las notificaciones para recibir cada nueva e impactante historia que desentierro para ti. Deja tu like y comparte si alguna vez sentiste un escalofrío al recordar esta crisis. ¿Estás listo para sumergirte en esta trama de secretos, estrategia y cuasi catástrofe? Entonces, acompáñame y prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre la crisis de los misiles de Cuba. Antes de que te sumerjas en esta historia, aquí va un dato curioso. ¿Sabías que durante la crisis de los misiles, los soviéticos llegaron a instalar cabezas nucleares en submarinos que patrullaban silenciosamente frente a las costas de Cuba, cada una con un poder de devastación equivalente a decenas de bombas de Hiroshima? Este detalle poco comentado revela que el enfrentamiento no se limitaba solo a los lanzadores en tierra, sino a un verdadero ajedrez estratégico bajo el agua, listo para explotar ante cualquier señal de hostilidad. Esta tensión sumergida muestra hasta qué punto el mundo estuvo al borde de un desastre aún mayor de lo que se suele imaginar. ¿Te gustó este dato curioso? Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comenta abajo qué te pareció. Inicio de la operación secreta soviética. En el calor húmedo de julio de 1962, el general Igor Statsenko surca los cielos cubanos en su avión de reconocimiento, calculando cada centímetro de selva como si fuera un tablero de ajedrez. Apenas podía creer que aquellas palmeras pudieran esconder ojivas nucleares, pero el Kremlin apostaba por lo improbable. Parecía una hazaña sacada de las páginas de una crónica medieval, en la que los caballeros disfrazan sus armaduras bajo mantos rústicos. Y así, entre sudor y temor, se dio inicio a una trama que cambiaría el mundo. Statsenko sentía en el pecho el peso de decisiones tomadas a miles de kilómetros de distancia, como un emperador que desprecia la geografía de su propia provincia. Recordaba, aunque sin darse cuenta, las ingeniosas marchas de Julio César por la Galia, cuando el general romano esquivaba pantanos y adversarios con astucia, pues en aquella tropa soviética, la improvisación y el secreto se mezclaban como tinta en un pergamino, revelando tanto audacia como nerviosismo. Pocos sabían que cada palmera podría convertirse en testigo de un error fatal. Mientras los cohetes rusos dormitaban mecidos por la brisa caribeña, Khrushchev apostaba por la agudeza geométrica del escondite, creyendo en un velo de misterio impenetrable. Sin embargo, el clima tropical era tan traicionero como un duelo de espadas en el crepúsculo, y un camuflaje improvisado no podría competir en honor con las legiones de Alejandro Magno. Así, la operación no solo apuntaba a la sorpresa, sino también a la esperanza de que el mundo permaneciera ajeno a lo que se desarrollaba bajo las hojas, y, sin darse cuenta, comenzaba un juego de sombras que apenas dejaba entrever el siguiente movimiento. Descubrimiento y crisis internacional. A principios de octubre, un avión U-2 americano atraviesa las nubes y revela, en detalle, los lanzadores soviéticos entre las palmeras. De inmediato, los espías en Langley casi se atragantaron con la sorpresa. Era el equivalente a descubrir un ejército enemigo detrás de las murallas de Troya. La tensión nuclear, entonces, oprime el pecho de naciones enteras, como si Roma esperara el rugir de las galeras de Aníbal en cualquier instante. Y así el mundo entró en 13 días de angustiosa espera. Durante ese periodo, los líderes se comunicaban con mensajes cifrados en una danza diplomática tan delicada como los juegos de poder en Cartago.
Era urgente dejar claro que cualquier paso en falso podría encender la mecha de una guerra global. Por otro lado, el silencio ensordecedor de Moscú alimentaba rumores tan absurdos como los relatos de invasiones bárbaras en el Imperio Romano de Occidente. En este escenario febril, bastaba un soplo para que todo se transformara en un cataclismo. Mientras las horas se arrastraban, el reloj político corría en contra de la humanidad, recordando las eternas vigilias antes de las batallas de Alejandro Magno. Cada líder sondeaba cartas y consulados, buscando la mejor estrategia para no ceder ni un centímetro a la otra parte. Y cuando el mundo creía que la peste negra podía compararse con el riesgo atómico, solo quedaba una pregunta en el aire. ¿Hasta dónde sería posible mantener la calma antes de lanzar el siguiente movimiento? Respuesta americana: bloqueo naval. En lugar de ceder a la tentación de un ataque inmediato, Kennedy optó por el bloqueo naval, una maniobra tan estratégica como el asedio de Siracusa, dirigido por Pirro bajo la luz de las antorchas. Esta decisión audaz y cuidadosa involucró a una flota que flanqueaba Cuba como una falange bien alineada, lista para detener cualquier barco soviético. Sin disparar un solo tiro, Estados Unidos pasó a marcar el ritmo, levantando cortinas de barcos que dejaban claro que no se avanzaría sin un alto costo. En la sala de situaciones de la Casa Blanca, asesores y militares evaluaban cada barco, cada vigía, como generales romanos examinando sus legiones antes de la marcha hacia Britania. La tensión era palpable. Cada radio crujía con noticias de submarinos soviéticos en la retaguardia, evocando recuerdos de las famosas patrullas de Julio César por el Rin. Aún así, el bloqueo se mantuvo firme, transmitiendo al mundo un mensaje de fuerza controlada y determinación sin precedentes. Mientras los oficiales soviéticos observaban el cordón naval a la distancia, reconsideraban cálculos que, hasta entonces, parecían infalibles. El bloqueo naval, después de todo, era un juego de paciencia donde la diplomacia ganaba terreno, tal como Cayo Fabricio negociando la rendición de los samnitas, y, en ese silencio cortante, cada capitán soviético sentía el peso de una decisión histórica, preparando el terreno para el próximo giro en la trama. Documentos secretos revelados. Cuando, décadas después, los historiadores excavaron archivos polvorientos, se encontraron con informes improvisados, garabateados a mano como crónicas medievales en pergaminos gastados. Esos papeles revelaron decisiones tomadas al calor de la improvisación, casi al capricho del viento, sin el rigor de un manual de guerra como el de Varrón. Quedó claro que, detrás del aura de poder, faltaba mucha solidez teórica. En las anotaciones surgen menciones a plazos absurdos y órdenes venidas directamente de Moscú, sin tener en cuenta mapas o relieves, recordando las campañas de Aníbal que tuvieron que lidiar con los Alpes y la nieve, pero con una planificación minuciosa. Aquí, sin embargo, faltó ese cuidado estratégico dando espacio al factor suerte, que, como en batallas medievales aleatorias, podía tanto salvar como condenar a ejércitos enteros. Al cruzar estas páginas con informes de campo, se percibe un contraste abismal. La teoría marxista-leninista, combinada con decisiones de Camerino, tomadas de un salto, como quien cruza un río traicionero, saltando de roca en roca. Este desajuste dio voz a la improvisación y sembró dudas sobre los próximos pasos, dejando en el aire la invitación a descubrir cómo tales fallas prepararon el terreno para crisis aún más tensas. Fallas operacionales graves. El suelo rocoso de Cuba resultó ser un enemigo tan implacable como las colinas de Flandes que enfrentaron los ejércitos medievales, dificultando el montaje de los lanzadores. Cables eléctricos incompatibles echaban chispas como si fueran antorchas defectuosas en una taberna sombría, mientras los generales soviéticos susurraban entre sí sobre soluciones de último minuto. El camuflaje, por su parte, apenas disimulaba los contornos metálicos, recordando a ejércitos enmascarados bajo pieles de animales en leyendas germánicas. El clima tropical, con lluvias repentinas y un calor sofocante, destrozaba los cronogramas como las tormentas que frenaron el avance de Carlomagno en las llanuras de Germania. Sin mapas detallados, los oficiales navegaban a oscuras, tanteando posiciones como caballeros perdidos en bosques sin senderos, una negligencia que corroe la credibilidad de cualquier campaña. Y, al ignorar la temporada de huracanes, arriesgaron más que la instalación de misiles.
Arriesgaron reputaciones. Cada fallo exponía la falta de preparación soviética, dibujando un cuadro tan caótico como una flota vikinga lanzada al mar sin brújulas precisas. Era evidente que aquella improvisación no era digna de confianza histórica, y habría brechas intrigantes para quien busca entender los rumbos que antecedieron al próximo movimiento. Logística caótica e improvisada. Los misiles soviéticos zarparon en barcos adaptados a la fuerza, como botes antiguos transformados en galeones sin cubiertas reforzadas, con cada tonelada cargada a base de soluciones improvisadas. Grúas improvisadas crujían bajo el peso de las ojivas, recordando ingenios tortuosos usados en fortalezas medievales para izar trozos de piedra. Era una epopeya de incertidumbre, donde cada tornillo marcaba la diferencia entre el éxito y el desastre. En los puertos cubanos, soldados entrenados para las estepas heladas ahora sudaban bajo el sol caribeño, cargando piezas pesadas con manos callosas, pero sin preparación para aquella misión. Entre murmullos de insatisfacción y miradas aprensivas, improvisaban rampas de madera y lonas remendadas, en un esfuerzo hercúleo digno de los trabajadores de monumentos griegos, pero sin ingenieros que planificaran la obra. Y, mientras el humo de motores improvisados se mezclaba con la brisa del mar, el escenario parecía una pintura caótica, donde la estrategia y la improvisación se batían en duelo como caballeros anónimos en un campo de batalla. Cada error logístico dejaba rastros, presagiando lo que vendría a continuación e invitando a quien estudia la historia a descubrir hasta dónde puede llevar la improvisación una operación. Casi guerra por accidente. El 27 de octubre, un U-2 americano fue derribado sobre suelo cubano, y el mundo contuvo la respiración como los espectadores de un duelo entre gloriosos gladiadores. La caída de la aeronave encendió chispas de pánico en Washington, recordando cuando se usaba el fuego griego contra flotas enemigas. Un paso en falso podría inflamar un conflicto de proporciones épicas. En el alto mando soviético, las voces se alzaban ansiosas por una represalia. Castro, temiendo un ataque inminente, le susurró a Jrushchov la idea de un ataque nuclear preventivo, tan drástico como un senado conspirando por la caída de un emperador. El ambiente se caldeó por completo. Bastaba un gesto para que se apretara el botón y el mundo exhalara su última esperanza. Pero sorprendentemente, el líder soviético eludió el ímpetu belicoso. Jrushchov optó por la retirada, evitando lo que podría ser recordado como el Armagedón moderno. Este gesto, sagaz e inesperado, resonó como una tregua en batallas antiguas, donde los generales deponían las armas para salvar a inocentes. Y así, en el umbral de la desesperación, comenzó a formarse el próximo capítulo de esta trama llena de lecciones. Lecciones ignoradas. La crisis de los misiles de Cuba dejó claro que las decisiones tomadas al calor del momento, sin escuchar voces disidentes, pueden empujar al mundo al borde del abismo. Liderazgos centralizados, como los de emperadores que ignoraban el consejo del Senado, demostraron ser vulnerables a impulsos arriesgados. Y aún con la retirada final, el temblor de aquella tensión reverbera en nuestros días. Los estudiosos comparan la falta de debate interno con la negligencia de reyes que, sin escuchar a sus ministros, cayeron víctimas de rebeliones populares. La ausencia de planes alternativos y el exceso de secretismo convirtieron a los involucrados en rehenes de su propia estrategia. Este patrón se repite en muchas campañas históricas, sugiriendo que la historia insiste en ofrecernos los mismos arquetipos. El paralelo con la Rusia contemporánea salta a la vista. Los regímenes que prefieren decisiones unilaterales en lugar de discusiones abiertas tienden a enfrentar crisis predecibles. La tentación de ocultar errores y usar la propaganda para enmascarar fallos evoca a las antiguas cortes medievales, donde la información se filtraba para mantener el poder, y así le deja la mosca detrás de la oreja a quien busca el próximo capítulo de este argumento: censura y propaganda. Bajo el espeso manto de la propaganda, el régimen ruso se encargó de alinear los hechos con su propia narrativa, pintando la crisis como una victoria diplomática, tal como los cronistas medievales que celebraban a sus reyes, incluso después de amargas derrotas. Cada palabra filtrada parecía cuidadosamente ensayada,
recordando los discursos de emperadores que reescribían los anales oficiales para exaltar sus propias glorias. Y en esta trama forjada, la verdad quedaba sepultada. Al desclasificar documentos históricos, algunos pensaron que el pasado finalmente desvelaría sus lecciones, pero la Rusia actual siguió en silencio, prefiriendo borrar memorias incómodas. La propaganda actual actúa como un velo traslúcido. El ciudadano ve algo, pero no lo suficiente como para cuestionar. Es el mismo truco que usaban los reyes para mantener a sus siervos apegados a historias distorsionadas, garantizando la obediencia sin permitir grietas en el discurso. Este juego de sombras y espejos deja claro que aprender de la historia exige más que archivos desclasificados, demanda el coraje para enfrentar verdades que desestabilizan narrativas cómodas. Y cuando el polvo se asiente, nos queda a nosotros, estudiosos y curiosos, escudriñar cada maniobra, sabiendo que el próximo acto todavía puede sorprender. Aplicar este conocimiento en tu vida es más que recordar hechos lejanos, es entender cómo las decisiones aisladas, tomadas sin diálogo, pueden afectarnos a todos. Reflexiona, ¿en qué momentos has visto a líderes o equipos ignorar opiniones disidentes y correr riesgos innecesarios? Esta mirada crítica ayuda a evitar errores similares en tu trayectoria personal o profesional. Ahora es tu turno. ¿Qué revelación de esta crisis te sorprendió más profundamente? ¿Te sientes más vigilante al tomar decisiones importantes, ponderando todas las variables? Comenta abajo tus impresiones y comparte cómo aplicarías estas lecciones en tu día a día. Tu participación enriquece aún más a esta comunidad. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas incursiones en la historia. En el canal hay otras historias tan interesantes y grandiosas como esta, repletas de conflictos, descubrimientos y misterios que moldearon el mundo en que vivimos hoy. Te invito a verlas. Será un honor tenerte con nosotros. Te veo en el próximo video. Hasta la próxima.